por fin completo, con más misiones, 8 gimnasios y Liga Pokémon. Descubre Pokémon Realidea System en español. Buenas maníacos, yo soy Crónica y me encanta Pokémon. Hoy estoy contenta porque por fin un fangame que conocía hace bastante tiempo y llevo siguiendo desde las primeras betas ha salido por fin completo, y esto es para celebrar, gente, esto es para celebrar. Creo que son más de 2 años desde que traje un gameplay al canal de estos primerizos que hice súper mal, que podéis verlo ahí en plan... mal, ¿vale? Mal. Pero bueno, lo disfruté muchísimo. Pero os aseguro que muchas cosas han cambiado desde entonces, aunque los gráficos son igual de bonitos, eso hay que admitirlo. Si te suena Pokémon Realidea System, es que sabes de buenos juegos de Pokémon, ya que a mi modo de ver es excepcional y sorprende con todo lo que ofrece, sobre todo ahora que por fin está completo y con muchas novedades, como batallas en movimiento y Pokémon seguidor. Por cierto, quiero agradecer al suscriptor que me mencionó para hacer la review de este fangame, ya que sinceramente no había visto que por fin estaba completo. Y sí, han sido 2 años muy largos, pero por fin podremos disfrutar la historia que nos dejó sin final en la última actualización. Pokémon Realidea System es un fangame en español completo creado por Elena y Max Sewens. Como digo, tendremos 8 gimnasios y Liga Pokémon, además de un sistema de misiones y funciones nuevas para esta aventura, que encima tiene batallas de Pokémon en movimiento. En resumen, un fangame de Pokémon en español con gráficos personalizados, dibujos de personajes y un mundo completamente único por explorar. Creo que poco más podemos pedir. Así, que lo podamos jugar en Android. Y sí, podemos. Si lo vais a jugar por Android tendréis un link aquí arriba a la derecha donde explico cómo podéis jugar este y otros juegos. Más fácil e imposible, tendréis la info del fangame y al final cómo jugar en Android. Ahí encontraréis todo para moverlo en el celular con tutorial y todo. Aviso que son unos 800 megas de archivo, por lo que te recomiendo tener una tarjeta SD por si acaso, ¿vale? Porque es casi 1 giga al final. Si te gustan este tipo de juegos de Pokémon, suscríbete con la campanita, ya que así podrás estar al tanto de todas las novedades, además de otros juegazos que ya tengo por el canal que son bastante gente. Tampoco olvides dejar un buen like, que así sabré que os gustan estas reviews. Si llegamos al menos a 500 likes, habrá más sorpresitas, lo prometo. También puedes verme por Twitch haciendo directos, además de contenido en Facebook, Instagram y Twitter, incluso TikTok. Tienes todas mis redes sociales en la descripción. Y bueno, ya me he enrollado lo suficiente, vamos con lo importante, la review de Pokémon Realidea System, completo en español, que al final es a lo que hemos venido. Y sí, voy a tener muchas cosas por decir. Empecemos con los Pokémon, donde tendremos una selección de Pokémon desde la primera generación hasta la 7ª generación. Los iniciales van a ser Fakemon, además de encontrar algunas formas regionales únicas de esta región. Los combates serán estilo 3D, con Pokémon en movimiento, que se ven perfectos. Incluso tendremos a nuestro Pokémon seguidor, que es lo que muchos buscáis, pues aquí os va a poder seguir. En características y funciones tendremos tipo Hada y daño físico y especial. Contaremos con habilidades y movimientos actualizados a la 7ª generación, además de sus objetos. Lo mejor es que tendremos incluido el sistema Realidea, que te da acceso a distintas funciones según la amistad que tengas con tus Pokémon, así que los vas a tener que tratar bastante bien. La duración es bastante largo, ya que tendremos disponibles 8 gimnasios y la Liga Pokémon. Sí, también la vamos a tener, con esta actualización final en que tenemos por fin el juego completo. En horas depende de cómo juegues, pero al menos unas 20 horas de partida tienes por delante si quieres hacer gran parte de las cosas y no te pierdes toda la aventura. Vamos, yo creo que mínimo 20 horas. Y vamos con los gráficos, que son estilo 5ª generación, muy coloridos y personalizados. Tenemos un nuevo menú, donde podremos ver las misiones y Pokémon de nuestro equipo. Lo mejor es que los personajes importantes tendrán dibujos de diálogos, que ayudan mucho a seguir el hilo de la historia con diferentes animaciones. Y sinceramente es una de las mejores partes del juego, no vamos a negarlo. Encontraremos diferentes lugares, desde bosques, ciudades abandonadas o pueblos de nieve, todo con un estilo único para Pokémon Realidea System.
Como imagina, la región es completamente nueva y nos llevará a explorar lugares únicos junto a nuestros Pokémon. Y bueno, sí, ya toca la historia, aunque mejor que te la cuente el propio autor. Comienza tu aventura por la región de Esoteria. Atrévete a desvelar todos y cada uno de los misterios ocultos en los más recónditos lugares y enfréntate a sus leyendas. Todo mientras apuestas para convertirte en el mejor entrenador. Aunque no todo te será de color de rosa. Unos individuos que utilizan una extraña tecnología comienzan a actuar en la región, asegurando que conseguirán fortalecer los vínculos entre humanos y Pokémon como nunca antes había visto. ¿Puede su objetivo justificar sus acciones? ¿O acaso será precedente de un mal mayor? Como ves, la historia tampoco se queda atrás y nos mostrará muchos de sus misterios y sorpresas dentro de la región de Esoteria, que seguro disfrutarás con esta entrega final sin quedarte a medias, sin quedarte ahí en plan ¿y qué va a pasar? Pues no, completito. Y bueno, ahora toca conseguir tu corazón. Para ello me gustaría que comentaras si lo conocías y si lo jugaste en su momento. Seguro que después de 2 años muchos habían perdido la esperanza, pero no. Como sorpresa lo tenemos completo y con muchas novedades. Así que nada, coméntame si lo jugaste o si lo vas a jugar. Sobre todo si lo conocías. Yo, como dije, llevo tiempo esperando y me hace mucha ilusión poder tenerlo ya disponible. Y ahora voy con mi opinión personal, aunque en general me ha encantado. Es un fangame que llevo un tiempo esperando y, aunque ya había olvidado sinceramente, disfruté mucho en su momento y creo que merecía tener esta gran actualización, donde además se hicieron cambios de rendimiento, con lo cual debería ir mejor. Respecto a la anterior versión de 2020, tendremos ese plus de 2 gimnasios y Liga Pokémon. Además que cerraremos la historia y podremos terminar de conocer la región de Esoteria. En general es un fangame que desde su salida me pareció muy original y con esta versión final ya sí que podremos disfrutarlo en su totalidad, algo que me hace bastante feliz. Es verdad que no tendremos mega evoluciones, Dynamax, Gigamax y tal, pero tampoco las necesitamos, gente. Ya que tendremos nuevas funciones como el sistema Realidea, que cambiará mucho el modo de juego. Y seamos sinceros, no siempre necesitamos todas las mega evoluciones, Dynamax, Gigamax y hasta el padre del Pokémon. Y bueno, sobre si lo recomiendo o no, pues obvio que lo recomiendo. Me parece un juegazo muy disfrutable, que al menos unas 20 horas de juego te va a dar, que me parecen bastantes. Yo lo probé en su momento y me quedé con ganas de más, pero bueno, por fin 2 años después lo tenemos ya completo y con su versión final, que rara vez vemos en español, así que sí, deberías jugarlo, no sé qué haces que no lo estás descargando ya. Todo en la descripción, gente. Si ya lo has jugado, deja tu comentario aquí abajo, ya que me encantará saber vuestra opinión sobre el juego. E incluso comenta si quieres que traiga otros juegazos de Pokémon para el canal. Como siempre, deja un buen like para más vídeos de este estilo, que yo creo que son bastante interesantes. Antes de irte, no olvides suscribirte con la campanita, ya que subo nuevos vídeos cada semana y me ayuda mucho para seguir informando y continuar con el canal. También quiero agradecer a todos los maníacos del canal, que con su membresía me ayudan a que poco a poco esto sea posible. Si quieres ayudar, únete a los miembros más maníacos del canal, que parece que no, pero ayuda muchísimo. Si quieres formar parte de los miembros, tienes el botón de unirte, donde verás los diferentes niveles de membresía. Es completamente opcional y depende de ti. Yo agradezco todo el apoyo de igual forma. Si te ha gustado, pues te dejo aquí a la derecha un botón para que te suscribas, así muy sencillo. Y un botón a la izquierda para que veas más reviews muy interesantes. Y sí, ya me voy. ¡Un saludo!